Muy buenas tardes. Soy el doctor Arturo Gil Palacios, presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Querétaro, y quiero abrir el día de hoy el módulo 7, que se titula Cirugía, Trasplante Hepático y Cáncer. Quiero presentar a la primera ponente, que es la doctora Graciela Elia Castro Narro, que es médica adscrita al Departamento de Gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, jefa de Hepatología y Trasplante en el Hospital Médica Sur, expresidenta de la Asociación Mexicana de Hepatología, vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado en la Ciudad de México, quien nos dará el tema ¿cuándo referir a trasplante al paciente con hepatocarcinoma? Así también dar lugar al doctor José René Andrade García para la presentación de las siguientes ponencias. Muchas gracias y buenas tardes. Ahora presentaré al doctor Luis Flores Sigüenza, el cual nos hablará acerca del manejo quirúrgico de las metástasis hepáticas. El doctor Flores es graduado en Medicina General en la Universidad de Cuenca. Es especialista en cirugía general en la Universidad de Cuenca y especialista en cirugía general y del aparato digestivo en el Hospital Clínic de Barcelona. Máster en trasplantes en la Universidad de Barcelona. Muchas gracias, doctor, y adelante. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por su amable invitación para participar en este curso regional centro con este tema tan interesante acerca de cuándo hay que referir a trasplante al paciente con carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular es el cáncer primario de hígado más común. Es el sexto cáncer más frecuente en el mundo. Es la segunda causa de muerte por cáncer. Su incidencia va en aumento y generalmente el diagnóstico se hace en estadio tardío. El carcinoma hepatocelular es una de las indicaciones más comunes para entrar a la lista de espera de trasplante hepático en los Estados Unidos. Y quiero presentarles un caso clínico al que nos enfrentamos muy frecuentemente. Un hombre de 58 años con diagnóstico de hepatitis C en el año 2005. Recibió tratamiento con Epclusa en el año 2015 y tuvo respuesta viral sostenida. Sin embargo, este paciente ya contaba con cirrosis hepática, por lo que llevó su seguimiento por cirrosis hepática. El escrutinio de carcinoma hepatocelular se realiza con un ultrasonido hepático cada 6 meses, que nos da una sensibilidad del 65 al 80% y una especificidad del 90%. El ultrasonido hepático cada 6 meses es aceptado como una detección oportuna de carcinoma hepatocelular de acuerdo a las guías americanas y europeas. Estas guías no avalan los marcadores séricos como escrutinio. Las guías asiáticas sí incluyen los marcadores séricos como la alfa-fetoproteína como escrutinio. En nuestro caso, la alfa-fetoproteína únicamente se toma en cuenta como un marcador pronóstico, es decir, ya cuando está hecho el diagnóstico de carcinoma hepatocelular como pronóstico y previo al trasplante hepático. Cuando se tienen unos niveles arriba de 400, podemos decir que el pronóstico no es bueno.
Cuando tenemos el diagnóstico de carcinoma hepatocelular, es importante realizar una tomografía de hígado triple fase o resonancia magnética, en donde debemos de buscar las lesiones ocupantes de espacio, en este caso, las lesiones características con carcinoma hepatocelular, y también es importante ver la vasculatura. Las lesiones menores de 1 centímetro pueden ser sospechosas de carcinoma hepatocelular y requieren de seguimiento. Las lesiones mayores de 1 centímetro, que son características de carcinoma hepatocelular, nos darán el diagnóstico del mismo cuando tienen cambios de la lesión en las diferentes fases de la tomografía, es decir, se verá que prenden en la fase arterial y que lavan en la fase venosa. Es importante saber que la asignación generalmente para entrar a la lista de espera y la asignación de órganos se basan en la gravedad del paciente, y esto se evalúa por MELD. Sin embargo, en el carcinoma hepatocelular a veces tenemos un MELD muy bajo, y aquí lo importante es tener el diagnóstico, hacer un buen seguimiento puesto que lo importante es la progresión del carcinoma hepatocelular. Aquí el MELD no es tan útil en el carcinoma hepatocelular. El diagnóstico se hace por radiología, es decir, una área radiográfica característica de carcinoma hepatocelular por tomografía o por resonancia magnética nos hará el diagnóstico. Si tenemos una biopsia confirmatoria, también nos puede hacer el diagnóstico. Sin embargo, al tener la imagen, con esto será suficiente, no siendo necesario hacer una biopsia hepática. La biopsia hepática estaría indicada únicamente si esta lesión es atípica. En el carcinoma hepatocelular, en los pacientes que van para trasplante hepático, es importante tener bien definido si estos pacientes se encuentran dentro de criterios de Milán, es decir, se tienen una sola lesión de 5 centímetros o 3 lesiones de menos de 3 centímetros, entrarían dentro de los criterios de Milán y en ese momento serían buenos candidatos para trasplante hepático. Como en este caso el MELD no nos funciona en el hepatocarcinoma, entonces los pacientes ingresarán con un número determinado de MELD de acuerdo a cada centro, y cada 3 meses se podrán dar puntos adicionales también de acuerdo a cada centro. Aquí podemos ver cómo generalmente en diferentes centros del año 2005 al 2015 se daba una asignación de 22 puntos de MELD cuando se encontraba una lesión mayor de 2 centímetros o 2 lesiones. Y en el 2015, en algunos centros ha cambiado de tal manera que los pacientes ingresan a la lista de espera con su MELD natural, se vigilan, y si tenemos 2 lesiones o 2 centímetros de una lesión, incluso se dan 28 puntos de MELD después de 6 meses de que el paciente se encuentra en la lista de espera. Y este ajuste de puntaje se hará de acuerdo a cada centro, tratando de equilibrar siempre que la mortalidad no sea mayor por hepatocarcinoma ni tampoco sea mayor en pacientes con cirrosis hepática sin carcinoma hepatocelular. En este paciente mencionado se encontró una lesión de 3.5 centímetros sin hipertensión portal, con una bilirrubina total de 0.9, con unas plaquetas de 145 en Child A.
Aquí podemos ver que estos pacientes sin hipertensión portal y con una bilirrubina normal que se encuentran en Child A son los mejores candidatos para una resección hepática. Por esto, a este paciente se le realizó una resección hepática del segmento 7, en donde se encontraba la lesión, y se encontró un carcinoma hepatocelular bien diferenciado sin invasión vascular, por lo que se continuó su seguimiento. Sin embargo, en el seguimiento, por una tomografía trifásica, se detectó una lesión de 19 milímetros en el segmento 6 y otra lesión típica de 12 milímetros en el segmento 6. En este momento se encontraron varices esofágicas pequeñas sin datos de mal pronóstico, es decir, ya teníamos una hipertensión portal con una bilirrubina total de 1 miligramo. Aún este paciente se encontraba en Chaila con un MEL de 8, pero por la hipertensión portal ya este paciente podría ser candidato a trasplante hepático. Se encontraba aún en criterios de Milán, por lo que se presentó, se aceptó en la lista de espera de un paciente con criterios de Milán como este tiene el 70% de supervivencia a 5 años. Tenemos algunos otros criterios que se llaman criterios extendidos, como los criterios de San Francisco, una lesión con menos de 6.5 centímetros o 2 a 3 lesiones, ninguna mayor de 4.5 centímetros, con un diámetro total de menos de 8 centímetros, o bien los criterios up to 7, que son 7 lesiones menores de 7 centímetros. Si llegáramos a encontrar que las lesiones hepáticas son mayores de criterios de Milán, o bien si se quiere reducir el tamaño de estas lesiones, podemos utilizar una terapia puente por radioablación. Es importante siempre determinar eh, en los pacientes que van a trasplante hepático si tiene lesiones en algún otro nivel, y siempre se indica hacer un gamagrama óseo y una tomografía de tórax para descartar lesiones metastásicas. Se hicieron en este paciente y no se encontraron lesiones metastásicas en tórax ni en hueso, de tal manera que el paciente ingresó a la lista de espera. Se le realizó ablación por radiofrecuencia y una quimioembolización, llegando un donante de 46 años con una buena isquemia fría corta de 4 horas, una isquemia caliente de 30 minutos. Se realizó el trasplante hepático sin requerimientos transfusionales. Se confirmó en el explante la presencia de un carcinoma hepatocelular sin lesión vascular, y el paciente fue egresado sin complicaciones. Les quiero mencionar otro caso clínico de un paciente de 71 años, pero con un hepatocarcinoma multicéntrico fuera de criterios de Milán. Aún así, en Chaila se le realizó en 4 ocasiones una quimioembolización y una radiofrecuencia en 2 ocasiones. Con esta radioablación, el paciente ingresó a criterios de Milán y fue entonces trasplantado por un órgano donado de un hombre de 77 años, y en el seguimiento se encuentra el paciente libre de enfermedad. Quiero resumir entonces que quién puede ser candidato para un trasplante hepático por carcinoma hepatocelular. Los mejores candidatos son aquellos que tienen cirrosis hepática y un carcinoma hepatocelular dentro de criterios de Milán, sin invasión vascular evidente, con una alfa-fetoproteína menor de 400. Algunos pacientes bien seleccionados fuera de criterios de Milán pueden ser candidatos al disminuir el estadio con una radiointervención o bien postresección.
pues esto puede ser cuando de de menos de 6 meses en más de 2 meses, y tenemos buenos resultados si estos se encuentran dentro de criterios de Milán principalmente. Concluyo que el trasplante hepático es el mejor tratamiento para pacientes con cirrosis y carcinoma hepatocelular. Es muy importante la selección de estos pacientes para que se tengan mejores resultados. Los criterios de Milán son universalmente aceptados. La disminución del estadio a criterios de Milán ofrece resultados favorables, y pueden utilizarse otros criterios dependiendo del acceso que tenga cada centro al trasplante hepático. El tiempo de espera y la respuesta a terapia puente pueden diferenciar tumores más agresivos. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, les saluda Luis Flores Sigüenza desde Ecuador. Procedemos ahora con el tema que hemos tenido el honor de ser invitados para la plática del día de hoy, que es el manejo quirúrgico de las metástasis hepáticas. Espero poder dar algunas ideas generales que nos permitan ir conociendo a fondo a día de hoy qué podemos hacer, tanto desde el punto de vista quirúrgico como luego desde el punto de vista integral en un manejo multidisciplinario con este tipo de enfermedades que cada vez son más frecuentes. No tenemos ningún conflicto de interés al momento de presentar la plática, y empezamos con una frase bastante importante y de bastante peso académico al momento de referirnos a este tema, que es que a pesar de la variedad de terapias sistémicas disponibles a día de hoy, pues la resección quirúrgica, y esto hay que tenerlo claro desde el principio, sigue siendo la principal estrategia, aquí tal vez un paréntesis, no la única como ya he manifestado, de tratamiento curativo para el cáncer colorectal temprano y metastásico. ¿Por qué hablamos de cáncer colorectal? Pues todos conocemos que la gran mayoría, con diferencia del porcentaje de metástasis que llegan al hígado, provienen del colon y del recto. Es por eso que la mayoría del tema pues nos estaremos refiriendo a él. Sin embargo, eso no quita que podamos extrapolar algunas ideas a otro tipo de tumores. ¿Por qué es importante entonces hablar de esto? Pues porque la incidencia de la enfermedad, como ven en la diapositiva, es grande. A 2019, tanto en hombre como mujer, sigue ocupando el segundo y tercer lugar, con una proyección para de aquí a 9 años de estar todavía entre las principales patologías. Es una incidencia alta, 1.2 millones de pacientes presentarán carcinoma colorectal en Estados Unidos y más de 500.000 mueren cada año. Hasta 1 de 4 pacientes que presenten un cáncer de colon o de recto tendrán metástasis hepáticas al momento del diagnóstico, es decir, sincrónicas. Y más de la mitad o hasta más de la mitad de los pacientes, llegando a un 60%, presentarán una metástasis metacrónica en el hígado. Entonces, por esto la frase importante de que la resección quirúrgica, como ya lo manifestamos, sigue siendo la única esperanza de cura definitiva, pero en esto tal vez añadir apoyados del resto del manejo multidisciplinario. La cirugía se debe asociar a una baja mortalidad operatoria, porque si hablamos de centros donde la mortalidad de la cirugía hepática, cualquiera que sea esta, rebasa los porcentajes del 5%, pues no estaremos ofreciéndoles una adecuada alternativa. Es por esto que el abordaje quirúrgico tiene que ser por grupos de expertos que estén dedicados a la cirugía hepática. Tanto es así la diferencia que aquellos pacientes no tratados tienen una supervivencia muy baja. Todas estas ideas la avalan muchos trabajos, mucha literatura, tanto desde el 2010 con este trabajo a partir del cual creo que la mayoría de cirujanos empezamos a ver con otros ojos el abordaje quirúrgico, y lo han ido respaldando otra serie de casos presentados, estudios, metaanálisis a lo largo del tiempo, con estudios incluso publicados este propio año o el año pasado.
Veíamos que desde el 2010 la concepción cambiaba a medida que aumentaban el paso del tiempo, iba aumentando el número de resecciones quirúrgicas que se planteaban para este tipo de patologías. ¿Y por qué? Avalados por las ventajas que iban presentando los pacientes al momento de realizarse un abordaje también quirúrgico para las metástasis en el hígado. Pues, ¿cuáles eran estas buenas opciones o cuáles eran los buenos resultados que se presentaban? Podemos ver que después de la resección del tumor hepático, aquí el tiempo lo tenemos en años en este cuadro de Kaplan-Meier, a los 3, 4, 5 años, la sobrevida, la probabilidad de sobrevida, aquí con línea celeste o azul entrecortada, aquellos pacientes que presentaban la resección hepática, pues tenían una mejor sobrevida, con una diferencia estadísticamente significativa a su favor, versus aquellos pacientes, por ejemplo aquí con la línea rosada pálida, que no presentaban o no se realizaba una metastasectomía hepática, ¿sí? Los pacientes incluso que recibían esta resección tuvieron una supervivencia a 5 años comparable a la de pacientes con cáncer colorectal en estadio 3. Una frase bastante contundente desde el 2010 que, insisto, abrió la posibilidad de que seamos más liberales, considerando muchas opciones, no ser operólogos, sino con un criterio multidisciplinario quirúrgico hepático correcto para empezar a plantearlo con nuestros pacientes, ¿sí? Estos datos se confirmaban o se repetían en un estudio publicado el año pasado, como vemos en la diapositiva, con una N bastante importante, casi 15,000 pacientes que recibieron un abordaje quirúrgico para sus metástasis hepáticas. Y podemos ver que con una diferencia estadísticamente significativa a su favor, la mediana de supervivencia de los pacientes operados triplicaba el resultado versus aquellos pacientes no operados. Todo esto, pues, hace pensar una vez más y repetir la frase con la que habíamos iniciado la charla de que el tratamiento quirúrgico está vigente más que nunca. Pero, ¿qué pacientes debemos llevar a quirófano? Pues en principio todos aquellos que presenten una metástasis que cumpla alguno de los siguientes criterios. Es decir, en primer lugar, que el hígado remanente o el hígado residual del paciente tenga una cantidad suficiente tanto en masa como en funcionalidad. Y es decir, pues aproximadamente el hígado remanente debería ser no menor a un 25 o un 30%, considerando obviamente un hígado sano versus un hígado cirrótico, un hígado que ha recibido quimioterapia versus alguno que no. En segundo lugar, que la enfermedad esté confinada al hígado, o que presente inclusive enfermedad extrahepática, pero al ser valorada por el grupo multidisciplinario también se plantee que es resecable. Nos referimos especialmente a aquellas metástasis en los pulmones. Y en tercer lugar, que la resección se cumpla con adecuados márgenes, es decir, resecciones R0. Tumores resecables, entonces, con estos criterios, lamentablemente, solo llegan a un 15 a 20% de aquellos pacientes que los conocemos en primera instancia, es decir, un porcentaje bajo. Y hablando de la resecabilidad, pues tenemos que manifestar que es importante considerar los dos aspectos, tanto aspectos técnicos como aspectos de la funcionalidad. Respecto a la técnica, los tipos de resección que se pueden realizar, lo que se ha considerado es, ¿hacemos o no resecciones anatómicas versus no anatómicas? Y aquí un paréntesis para hablar, podría ser incluido en el tema de las no anatómicas, aquellas resecciones que no podemos completarlas y tenemos que ayudarnos de la ablación, sea esta en diferentes tipos, sea radiofrecuencia, microondas, etcétera, etcétera. Hablando de la técnica, entonces, ¿por qué consideramos lo de anatómicas versus no anatómicas? Conocemos a día de hoy que cuando hablamos de aquellos tumores primarios del hígado, es decir, sobre todo el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma, la diseminación es diferente. Por eso, en aquellos conceptos, como vemos en la diapositiva, pues siguiendo las ramas portales, tendremos que hacer una resección del segmento de forma adecuada para asegurarle una mejor supervivencia al paciente. Esto no sucede con las metástasis. Como vemos en estas nuevas fotografías, pues aquí en una cirugía de alta precisión, que son los términos actuales, pues se está considerando, este es un segmento 7, este es un segmento 8 del paciente. No necesitamos llegar a esta fineza, a esta finura de tipo de cirugía cuando hablamos de metástasis. Lo que tenemos que hacer es, sí, ahorrativos en el parénquima,
para tratar de dejarle la mayor cantidad posible de hígado, pensando en dos situaciones. Uno, en que hay pacientes que volverán a necesitar a lo largo de su evolución una nueva resección probablemente, y otra, pues, punto importantísimo, aquellos que necesitan quimioterapia, pues, y es conveniente a mayor cantidad de tejido, pues, mayor tolerancia, se ha dicho, a los tratamientos adyuvantes o neoadyuvantes. El abordaje lo consideramos siempre, tendríamos que intentar la vía laparoscópica, no pasa nada si lo tenemos que hacer de vía abierta. Y los principios quirúrgicos son similares al abordaje de otras patologías, no al tipo de resección de los segmentos, sino más bien hablo a que hay que liberar todo el parénquima hepático, todos sus lóbulos, liberar sus ligamentos, preparar una maniobra de Pringle, etcétera, etcétera. Aquí algunas diapositivas, algunas fotografías de algunos de nuestros pacientes. A la izquierda, una metástasis en el segmento 2. Tratamos de ser lo más ahorrativos posibles. Sin embargo, en este caso tuvimos que hacer una resección lateral izquierda, pues porque esta lesión, como podemos ver, se iba hasta la parte posterior. Aquí sí, una resección no anatómica, una metastasectomía entre el segmento 5 y 4B. Acá un paciente con metástasis múltiples, tanto al lado derecho como izquierdo, una resección del segmento 5, como vemos en la parte izquierda, y en el lado derecho, pues la resección local de una lesión en el segmento 3. La diapositiva está importante, no siempre nos encontraremos con un hígado sano. Vemos aquí una metástasis, esto era de un tumor neuroendocrino intestinal en un hígado cirrótico, pero por suerte un hígado tras la valoración, pues el paciente era un Child A, con todas las buenas opciones para que podamos realizar un abordaje quirúrgico. Aquí algo más ya de resecciones más grandes, una hepatectomía central por metástasis en los segmentos 4A y 4B, y una resección del segmento 8, una parte del segmento 5 también, por una lesión que era de aproximadamente 5 centímetros, ¿sí? Esta debe ser de las resecciones más grandes que hemos hecho por metástasis en una hepatectomía central, como pueden ver. Nos hemos llevado los segmentos 8, el segmento 5 que no están aquí, y el segmento 4A y 4B. ¿Sí? El segundo tema importante en la resecabilidad es la funcionalidad, pues debemos saber que el remanente hepático tiene que ser de mínimo un 25 a 30%, como lo hemos manifestado, y pensar, ¿tiene quimioterapia previa? ¿La recibirá a futuro? ¿Cuál es la edad del paciente? ¿Cuál es su performance en status al momento del diagnóstico? La presencia de comorbilidades, etcétera, etcétera. Simulando o extrapolando algo de lo que se hace y está establecido para el abordaje quirúrgico en el hígado cirrótico, pues hay algunos criterios. Si el paciente tiene ascitis, no será candidato a cirugía. Si la cantidad, el valor en sangre de bilirrubina también es mayor a 2, pues no pensamos en una resección quirúrgica, y no se diga si tenemos la oportunidad de hacer pruebas como la retención a los 15 minutos del verde de indocianina, etcétera, etcétera, todos factores importantes para ver la funcionalidad hepática. Entonces, en las metástasis hepáticas, apenas el 20% de las lesiones son resecables. Van estos pacientes a resección con la intención de ser curativos. Sin embargo, la gran mayoría no son resecables. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Pues existen algunas estrategias que a día de hoy están totalmente avaladas, que es, en primer lugar, la quimioterapia, con un porcentaje de conversión a cirugía hasta de un 12.5%. Luego hay técnicas como la embolización de la vena porta, sea percutánea o sea quirúrgica, la ablación que ya lo hemos comentado, la idea del abordaje primero del hígado en la presencia de metástasis crónicas, y no se diga la técnica a día de hoy del ALPS, que es la cirugía hepática en 2 tiempos con la partición y la ligadura de la vena porta unilateral. ¿Qué pacientes pueden aprovecharse de un abordaje primero, en primer lugar, del hígado, el liver first approach? Pues aquellos pacientes que se les planteó primero quimioterapia y han tenido una respuesta adecuada. Pacientes con muchas metástasis, con metástasis grandes, o cuando las metástasis se cree podrían avanzar mientras se trata el tumor primario y el paciente deje de ser candidato a cirugía. Los resultados en estas Kaplan-Meier se pueden ver que en el abordaje de LiverFirst, pues la diferencia no es estadísticamente significativa versus al abordaje clásico, y eso nos permite pues tenerlo también esto en nuestra arsenal de terapias alternativas. El ALPS, como todos sabemos, permite resección de metástasis con intención curativa, que de otro modo estos pacientes pues irían únicamente a tratamiento paliativo, con resultados también en el registro publicado en Surgery en 2017 con supervivencias adecuadas. No son las mejores, pero recordemos que es versus pacientes
que no se les podría ofrecer ninguna otra situación. Entonces, con este tipo de técnicas, el 80% a quienes se puede activar una terapia activa, existe una conversión del 20 al 40%, que es ya un dato bastante importante, es decir, estos pacientes podrán ir a resección con esta intención curativa. ¿Qué pasa con la gran mayoría que no hemos logrado convertirlos? Pues se plantean ya otras alternativas, ¿no? Segunda línea de tratamiento, etcétera, etcétera. Terminamos. Las ideas finales y los mensajes que debemos llevarnos para casa. El manejo tiene que ser, sin lugar a dudas, multidisciplinario. El cirujano, como veremos en la fotografía final, únicamente cumple una parte pequeña en la amplia variedad de alternativas de tratamiento. Debemos contar con muy buenas pruebas de imágenes, entre ellos una tomografía axial trifásica, resonancia con contraste, sea gadolínio, sea Primovit, etcétera, el que tengamos a disposición, para una mejor valoración, reconstrucciones 3D, simulaciones, etcétera, que nos permita ser lo más asertivo posible en el momento del abordaje quirúrgico. El tratamiento con cirugía de estas metástasis se asocia sin lugar a duda a día de hoy con las imágenes, las diapositivas presentadas, a una mejor supervivencia a largo plazo. Recordemos estos números: 20% resecables de inicio y luego 20 a 40% los podemos convertir en lesiones resecables. Y hay un concepto que me parece bastante importante que se maneja a nivel oncológico hepático a día de hoy, y es, sobre todo hablando del cáncer colorectal, el concepto de supervivencia, es decir, ir manejando de forma individualizada a cada paciente y tratar de que, si no obtenemos al menos una lesión, un planteamiento curativo, al menos convertir la enfermedad en algo crónico. Pues me despido con esta fotografía. Miren, la cirugía, una pequeña parte de todo el amplio rango de situaciones que podemos hacer para tratar a estos pacientes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por sus excelentes ponencias. Aquí hay algunas preguntas del público y, bueno, hay una específica para la doctora Castro. Es de parte del doctor Iván Omar Vázquez Campos y pregunta: ¿cómo puedo canalizar un paciente para trasplante hepático a sistema Senatra al encontrarme laborando en un hospital general de zona del Seguro Social? Gracias, doctora. Muchas gracias por esta pregunta tan importante, porque bueno, nos habla de todo ese proceso que se debe llevar a cabo para enviar a un paciente a un centro de trasplantes. Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con hospitales en donde hay programa de trasplante hepático. Aquí en la Ciudad de México, en Centro Médico Nacional Siglo XXI y en La Raza. Entonces, estos pacientes que se considere que pueden ser candidatos a trasplante hepático deben de ser enviados a algún hospital que cuente con trasplante hepático
En este caso, pues puede ser el Centro Médico Siglo XXI o la Raza. Se envían los pacientes en estos hospitales, son evaluados por el equipo de trasplante para presentarse posteriormente al Comité Interno de Trasplante, quien evaluará que realmente ese paciente se va a beneficiar del trasplante. Y si así es, ingresará a la lista de espera de este hospital del Seguro Social y en ese momento también se inscribe en el Registro Nacional de Trasplantes para el SENATRA. Y bueno, pues de ahí sigue que se trasplante el paciente más grave cuando haya un órgano disponible, en este caso del Seguro Social. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Y un poquito siguiendo esta pregunta, y para, pues nosotros que estamos en provincia, por ejemplo, yo en San Luis Potosí y otros lugares, ¿existe también alguna vía de referencia de este tipo de pacientes, doctora? Sí, en este caso, si en el estado hay algún hospital, pues en este caso del Seguro Social, que tenga trasplante, pues deberá de enviarse primero al hospital del estado en el que haya trasplante hepático. En San Luis son muy trasplantadores. Desconozco si hay un hospital del Seguro Social en donde haya trasplante. Si no hay dentro del estado, sería el mismo proceso, ver de qué manera se puede enviar a alguno de los hospitales en donde haya trasplante, en este caso, pues a la Ciudad de México, si no hubiera en ese estado. Pero sí, en San Luis sí son muy trasplantadores. Y también por ahí son, eh, como tienen muy bien estructurado este sistema para donación de órganos, también por ahí han enviado algunos órganos a la Ciudad de México. Muchas gracias, doctora. Doctora, muy buenas tardes. Voy a hacer una pregunta, la voy a dirigir al doctor Luis Flores y la hace y la realiza el doctor Iván Vázquez Campos. Y la pregunta consiste en qué estudios de imagen recomienda para valorar el volumen residual funcionante del hígado sometido a una resección tumoral. Doctor Luis Flores, adelante, gracias. Saludos, muy buen día. Espero que me puedan escuchar, si no, a que me den una señal. Un placer estar aquí. Es una pregunta bastante importante y es lo que se tiene que valorar siempre dentro del manejo multidisciplinario, no solo de las metástasis hepáticas, sino de todo lo que involucra el manejo de enfermedades potencialmente quirúrgicas del hígado, ¿no? Tendrá el equipo un cirujano, un hepatólogo, el gastroenterólogo, y entre ellos importantísimo, pues los médicos radiólogos o imagenólogos, como les decimos en mi país, en Ecuador. Pues la prueba ideal, y creo que es la que se puede disponer en la gran mayoría de hospitales, es tener a mano un muy buen equipo de tomografía, ¿sí? Una tomografía multicorte, un estudio tomográfico en 3 fases o trifásico, como lo llamamos, con contraste intravenoso, es lo que se necesita, y sobre todo en la fase venosa, para que un radiólogo con experiencia y que disponga del software necesario, pues pueda medir el volumen, ¿sí? Es un proceso algo laborioso, pero pues que los radiólogos que están acostumbrados o que ya forman parte de un equipo de cirugía hepática, pues saben cómo hacerlo, ¿sí? Es más, con un poquito de habilidad, creo que algunas personas que nos dedicamos a esto, con el software en nuestros escritorios, podemos, es un trabajo manual, el ir midiendo en cada corte, una tomografía con un corte de 1 milímetro, pues ir midiendo el volumen. Con eso se calcula pues al 100% la masa hepática presente, pues, y con ello las indicaciones que hemos dado a lo largo de la charla de cuánto sería lo mínimo aceptable, ¿no? Es una muy buena prueba. Existen también otro tipo de software que son con licencia y hay que comprarlos, hay que conseguirlos. En mi hospital, en el Clínico de Barcelona, teníamos muchos de ellos en fase de prueba, entonces los teníamos gratis en ese momento, en el que era mucho más sencillo, tanto con tomografía o con resonancia, medir el volumen hepático, ¿sí? Pero la prueba de imagen para empezar, pues siempre será una tomografía. Muchas gracias. Doctor René, adelante, por favor.
Sí, muchas gracias, doctor. Igual para el doctor Flores, muy interesante su plática. Y aquí pregunta la doctora Lucía Vázquez Sánchez, ¿qué estudios? Ay, perdón, discúlpeme. Igual la doctora Lucía pregunta, ¿hay alguna localización en especial para preferir abordaje laparoscópico versus abordaje abierto, doctor? También una muy buena pregunta y que es lo que se discute a día de hoy en muchos grupos quirúrgicos, ¿no? Han, el escoger el tipo de abordaje depende de muchas cosas, no solo de la localización, porque hay equipos pues que están o estamos preparados para poder abordar por vía laparoscópica la lesión en cualquier parte del hígado, ¿no? Depende entonces de la experiencia del equipo quirúrgico, depende de los implementos que tengamos o podamos utilizar durante la cirugía. No es lo mismo abordar por vía laparoscópica una lesión que se vea en la superficie versus una lesión profunda en el parénquima hepático. Solo que estemos 100% seguros de la localización o que tengamos alguna otra pauta, como por ejemplo, se tiene que confirmar en una lesión profunda que no se ve de primera instancia en la superficie del hígado con una ecografía intraoperatoria, ¿no? Y si es por vía laparoscópica, pues deberemos tener la sonda ecográfica que nos calce en cualquiera de los trócares o de los instrumentos que utilizamos por vía laparoscópica. Depende también, pues, si es a nivel público o nivel privado, existe una diferencia importante de los costos, es importante hablarlo, no es lo más importante para los pacientes, pero a nivel privado, pues, siempre tendrá su relevancia, pues, y saber lo que un abordaje laparoscópico por la cuestión de los insumos que se utilizan, pues siempre tendrá algo más de valor, ¿no? Entonces, en principio, en nuestro equipo, pues tratamos de que siempre el abordaje sea por vía laparoscópica, ¿sí? A menos, pues, que se vayan cumpliendo otras cosas. Ese día no disponemos de la ecografía, son muchas lesiones, tardaremos más, etcétera, etcétera, pero pues trataremos de que el abordaje sea por vía laparoscópica. Y un punto importante también es depende cómo esté operado, de dónde venga la metástasis antes, ¿no? A veces hay muchas cicatrices, muchas adherencias, si la resección del colon, del primario, fue por vía abierta, ¿no? O si lo estamos haciendo en un abordaje en primera instancia que haga la resección del primario y también la de la vía laparoscópica y también la del hígado, perdón, pues dependerá en lo que coordinemos con el cirujano de colon, con el resto del equipo, ¿no? Entonces, en principio, para resumir y concretar, pues trataremos de que el abordaje en primera instancia sea por vía laparoscópica. Si son muchas lesiones, veremos que nos vamos a complicar con ello, etcétera, etcétera, pues tendremos que recurrir a la vía abierta. Cualquiera de las dos opciones tiene su validez. La laparoscopía tiene la ventaja del dolor, menor riesgo de hemorragia, menor estancia hospitalaria, etcétera, etcétera, pero pues cualquiera de las dos opciones, oncológicamente hablando, está totalmente aceptada y avalada a nivel internacional, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias. Quiero aprovechar el tiempo para hacer una pregunta a la doctora Graciela Castro acerca de, en ese tiempo de pandemia en el cual nos encontramos, ¿cómo están los programas de trasplantes actualmente aquí en México? ¿Ya arrancaron o están ahorita todavía un poquito frenados? Gracias. Gracias, doctor. Pues sí, en el 2020 hubieron unos meses en que pues, la recomendación del Centro Nacional de Trasplantes fue detener los programas al principio. Y posteriormente hubo algunas reuniones también con el Centro Nacional de Trasplantes para hablar sobre la reactivación de los programas y se reactivaron los programas pidiendo el Senatra algunas recomendaciones a los hospitales, como es también llevar un tipo de semáforo y cada hospital y de acuerdo a su comité poner el semáforo de estos hospitales teniendo en cuenta tener una terapia intensiva para poder entonces reiniciar cada centro, pues nuevamente los trasplantes. Afortunadamente se reactivaron los programas y pues empezaron a trasplantarse en algunos centros desde el inicio de año, en algunos en el 2020 también,
pero al inicio de año fue que empezaron a ser ya un poco más activos los programas de trasplante. Sin embargo, pues sí disminuyeron los números. Muy importante, hay una gráfica en donde disminuyeron los números, sobre todo en el 2020. Afortunadamente ya va para arriba, pero falta aún que lleguemos a los números prepandemia. Y bueno, pues esperemos que se puedan seguir haciendo los trasplantes este año porque pues los números otra vez van para arriba, ¿no? Pero pues seguiremos trabajando en lo que se pueda para que se sigan haciendo trasplantes, ya que también por la pandemia muchos de estos pacientes que estaban en lista pues no tuvieron una evolución tan favorable y otros pues también avanzó su padecimiento, entonces las listas de espera ya tienen nuevamente pacientes graves que trasplantarse. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Muy bien. Doctor Flores, ¿cómo les ha ido a ustedes con esto de la pandemia? Pues es una pena escuchar lo que un poco ya sabíamos por la literatura, por las publicaciones, que la actividad cayó en todo el mundo, ¿no? En Ecuador, pues, si bien algunos programas existían los dos cerraron completamente en el 2020, hablando de trasplante hepático, y no se han podido reanudar hasta el día de hoy, ¿no? Es una pena, hemos cambiado de gobierno, ha habido crisis en el tema de los insumos, no es el manejo integral que hay que hacer del paciente, ¿no es cierto? No trasplantarlo y luego nos quedamos sin inmunosupresores o no tenemos las mejores suturas, por hablarlo, para durante la cirugía. Es una pena que lo tenga que decir, pero no hemos arrancado todavía. Está el problema extra que algunos hospitales base de esto, los públicos, siguen llenos de pacientes COVID aún. No hemos tenido camas de terapia intensiva, algún trasplante renal se ha intentado hacer, pero se ha sufrido en el proceso pues por la falta de las camas de terapia intensiva, ¿no? Y eso hace que no haya donantes tampoco. Si no hay toda esta rueda que tiene que ir circulando por un mínimo de efecto, es mejor parar, ¿no? Con la pena lamentable y grande de que, como la doctora nos acaba de indicar, pues los pacientes siguen habiendo, siguen empeorando, siguen enfermándose, pues y la mortalidad en lista de espera, pues también es un buen marcador que cobrará sus efectos a corto plazo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues tenemos un minuto y medio ya para finalizar. A ver si los ponentes quieran hacer alguna promoción de lo que es el trasplante, alguna recomendación en general. Bueno, pues antes que nada agradecer y recordar siempre que en los pacientes con cirrosis hepática es muy importante llevar a cabo el seguimiento para la detección oportuna del carcinoma hepatocelular, el tratar y el enviar entonces al paciente a tiempo para la detección y que se pueda trasplantar y tener los mejores resultados. Doctor Luis Flores, ¿alguna recomendación? Un saludo acá desde México, mi ciudad Querétaro. Un abrazo fraterno también para todos ustedes. Qué gusto haber podido compartir estos minutos. El kit siempre del trasplante de donante cadavérico es promocionar la donación, ¿no? Ser todos donantes es lo que incrementará el número de trasplantes. Sin donantes, pues no podremos tengamos toda la infraestructura que lleguemos a tener. Sin los donantes, pues que le pertenecen a la sociedad, le pertenecen al país, pues es imposible que avancemos. Un abrazo grande y muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Doctor René, muchas gracias. Doctora Graciela, doctor Luis Flores, muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.